Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. El día de hoy voy a agarrar un tema que me han recomendado mis estudiantes, me han escrito o me lo han consultado directamente. La diferencia entre limitaciones y delimitaciones, ¿de acuerdo? Este tema solamente lo toqué muy superficialmente cuando hablamos en mitos de la investigación, en las que yo les decía que particularmente muchos tienden a confundir ambos términos que son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces hoy día vamos a hablar de eso y el tema que he propuesto es limitaciones versus delimitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dar definiciones y vamos a dar ejemplos para que entiendas propiamente dicho la idea y puedas tú desarrollar sin ningún problema estas partes que te exigen dentro de un trabajo de investigación. Vamos con limitaciones. Te voy a dar una definición y voy a explicarla para que tengamos una idea mucho más concreta. ¿Sí? Dice, referido a problemas, dificultades, tropiezos, complicaciones u obstáculos que se presentaron en el proceso de investigación. ¿A qué se dice limitaciones? Tú estás desarrollando tu proceso de investigación y en ese proceso has tenido y has encontrado ciertas dificultades. Lógicamente, valga las redundancias, que te han complicado el proceso del desarrollo de trabajo de investigación. A eso se le llama limitaciones. Entonces, cuando tú construyas tu trabajo de investigación, en la parte donde te dicen limitaciones, explicarás aquellas dificultades que han sido sobresalientes en el proceso de elaboración de tu trabajo de investigación. Te doy un ejemplo, los más comunes que se presentan dentro del trabajo. Tú escogiste un tema de investigación, vas a las bibliotecas, indagas en libros, buscas en internet, buscas en páginas especializadas y no encuentras la suficiente información para construir tu trabajo de investigación. A eso le podemos decir una limitación, y eso es algo muy común, ¿no? Que indagues tanto, navegues bastante y no tengas mucho sustento teórico para sustentar tu trabajo de investigación. Esa es una limitación, ¿de acuerdo? Te voy a dar otra limitación, la complicada accesibilidad, digamos, al lugar donde vas a realizar tu trabajo de investigación. Ejemplo. Está normado que para que tú hagas un trabajo de investigación, digamos, en una institución, debes tener una autorización o contar con una autorización. Pero muchas veces no te dan esa autorización, entonces eso ya es un obstáculo en el proceso de tu trabajo de investigación. También hay que tomarlo en cuenta, repito, el acceso, porque hay que tener, como te digo, permisos para entrar a una institución en la que quieras desarrollar un trabajo de información o buscar autorización para manejar o manipular información documental. Entonces hay veces ahí es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Otro caso común, sí, que esto tal vez lo vas a vivir, es la poca participación que ofrecen las personas que van a servir como muestra de tu trabajo de investigación. Te doy un ejemplo, tú quieres hacer una encuesta y estas personas, además de colaborarte, no quieren hacer la encuesta, no se muestran de buen ánimo para poder llenar aquel instrumento que tú has construido, y eso también te dificulta el problema. Otro que hay que tomar en cuenta es que no muchos, cuando los entrevistas o cuando tú los encuestas o les entregas un cuestionario, que rellenan con sinceridad aquello que se le está preguntando. También eso te puede generar una dificultad, porque al final tus datos pueden ser alterados y lógicamente tus resultados no salir aquellos que ya has planificado, ¿sí? Otra dificultad, pero esto también como ejemplo, es por ejemplo no tanto la accesibilidad del permiso, sino puede ser que el lugar que has escogido, digamos, esté lejos, que la distancia sea bastante, e ir constantemente a recoger los datos para ti te genera dificultad, te genera un gasto económico, etc. Entonces a eso le llamamos limitaciones. Recuerda, dificultades que se presentaron en tu trabajo de investigación. Ya puedes tener otros, solamente te doy algunos ejemplos. Entonces ahí queda claro, limitaciones, obstáculos, problemas o dificultades. ¿Claro? Listo. Ahora vamos con la delimitación, ¿de acuerdo? Tener cuidado con el término. Te doy una definición y la vamos analizando. Dice, delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, ¿ya?,
de difícil solución a una realidad concreta y fácil de manejar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir delimitación? Cuando nosotros planteamos un problema de investigación y comenzamos a construir el título, manejamos términos que nos abren la investigación, la hacemos muy amplia, la hacemos muy tediosa, la hacemos demasiado extensa, ¿sí? Entonces, creo que con un ejemplo entenderíamos mejor, ¿de acuerdo? A ver, se toman en cuenta, en muchos trabajos de investigación, no digo que sean los únicos, pero se toma mucho en cuenta la delimitación espacial, ¿ya? Entonces, la delimitación espacial tiene la siguiente definición. Está referido al área geográfica o espacial en donde se va a desarrollar la investigación, ¿ya? Significa que la delimitación es el lugar específico, el lugar central en el que tú vas a desarrollar tu trabajo de investigación y tienes que explicarlo, ¿de acuerdo? Y hay algo que siempre se olvidan. Debes de poner el criterio que tú como investigador estás considerando para haber elegido ese espacio de trabajo. Repito, muchos colocan solamente así de simple dónde lo van a realizar, pero no explican por qué han tomado ese espacio específico de trabajo, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que lo completes. Mira, te doy el ejemplo, dice: el presente estudio de investigación se realizará, ¿ya? Si estoy trabajando, digamos, aquí en una institución en Cusco, tendré que poner, ¿no? El presente trabajo de investigación se desarrollará en Perú, en la ciudad del Cusco, en el distrito de San Sebastián, en el cual se encuentra ubicado la institución tal, y tú completas, ¿de acuerdo? Algunos incluso suelen colocar la avenida El Jirón o la ubicación propiamente dicha donde se encuentra la institución. Así es como se tiene que delimitar espacialmente. ¿Cuál es la idea de ponerlo así? Imagina que tu trabajo de investigación, cuando tú lo presentes, lo van a publicar y tal vez otro investigador interesado va a encontrar trabajo y cuando lea esto va a saber a dónde le pertenece. Lógicamente, es de Perú, Cusco, especificando todo, ¿sí? Hasta ahí está bien. Hay muchos que lo colocan, pero hay un error. Hay que colocar el criterio que tú estás considerando para haber elegido esa institución, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo te lo explico? Digamos que yo escogí el colegio Miguel Grau, por dar un nombre, solamente lo lanzo al azar. Ahora, yo tengo que especificar en esta parte de la delimitación espacial por qué estoy considerando ese colegio. Yo le pondré, será considerado como centro de estudio los estudiantes del colegio Miguel Grau, porque por la fácil accesibilidad que tengo a la información, porque está cercano o porque la cantidad de problemas que se generan alimentan o van a servir para alimentar mi trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Más o menos es la explicación que tienes que dar. No solamente coloques la ubicación, sino tienes que explicar qué criterio te ha llevado a seleccionar ese espacio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si voy a tratar conflictos de género en una institución educativa, ¿ya? No voy a escoger un colegio de varones, ni propiamente dicho un colegio de puras mujeres. Tendré que escoger un colegio mixto. Entonces, en mi explicación tendré que poner, se considerará la institución educativa tal, porque es mixto y lógicamente servirá para la recolección de datos y hacer un trabajo profundo para mi trabajo de investigación. ¿Quedó la idea clara de lo que es la delimitación espacial? De acuerdo. Ahora, vamos con la delimitación temporal. Si hablamos de temporal, hablamos de tiempo. Entonces te doy una definición y la comenzamos a explicar. Hace referencia al periodo o lapso seleccionado para realizar una investigación. ¿De acuerdo? Yo te doy otro ejemplo. En esta parte muchos colocan, se realizará el trabajo en los meses, digamos, de enero a mayo. ¿De acuerdo? Entonces, muchos colocan, el presente trabajo de investigación se desarrollará en el mes de enero a mayo del 2017. Perfecto, está bien, eso es lo que tú planeas, desde que has iniciado hasta donde tú estás pensando concluirlo, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta, al igual que en la delimitación espacial, colocar el criterio, ¿ya?
Tu criterio, tú que eres investigador, que te lleva a haber tomado 4, 5, 6 meses, semanas, incluso años. Explícalo, no lo dejes así vacío, porque uno le dice, el trabajo de investigación se desarrollará en enero y abril del 2017 y queda ahí. No, tienes que complementar con tu criterio del por qué estás considerando esas fechas. ¿De acuerdo? Te voy a dar 2 ejemplos que siempre utilizo cuando me hacen este tipo de preguntas y cómo para que puedan entenderlo. Imagínate que quiero hacer un trabajo de investigación sobre la prevalencia de resfrío, digamos, de estudiantes de secundaria. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si hablamos de la ciudad del Cusco, tendré que buscar fechas, ¿ya?, en las que se dé el mayor índice de resfríos. Entonces, en la ciudad del Cusco, estas fechas están entre junio, julio y agosto, en las que el friaje aumenta y por ende hay más personas que tienden a enfermarse de resfrío. Entonces yo pondré, ¿no?, el presente trabajo de investigación se desarrolla en los meses de junio, julio y agosto, porque en estas fechas muchos de los estudiantes son más propensos a resfriarse. ¿De acuerdo? Ahí está mi criterio, porque selecciono. A ver, vamos con otro ejemplo. Imagínense que quiero hacer un trabajo sobre la autoestima de los estudiantes de una institución educativa. ¿De acuerdo? Si yo pongo de enero a marzo, estaría incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque en esas fechas no hay estudiantes, todos están de vacaciones. Entonces tendré que tomar fechas, las cuales, o debo tomar un criterio que me ayude, que contribuya a que mi recolección de datos y por ende mi trabajo de investigación sea adecuado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quiero hacer un trabajo en el nivel superior, tendré una manera de trabajarlo, sería por semestres. Entonces, desde el primer día de clases hasta la culminación, podría ser mi espacio de trabajo de mi investigación. Entonces, recuerda, tienes que colocar el tiempo para explicar por qué estás considerando ese tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, para concluir con esta parte, me olvidé del pequeño ejemplo que corresponde a limitaciones. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir como un resumen. Limitación son los obstáculos que tú vas a encontrar o las dificultades que vas a encontrar en un trabajo de investigación. En delimitación significa especificar ya el lugar en el que vas a trabajar y el tiempo que te va a tomar. ¿De acuerdo? Ojo, esta parte no tiene tiempos específicos. O el investigador lo determina según el cómo lo piense, según cómo lo planifique. Yo no te voy a decir que la delimitación temporal tiene que ser 6 meses. No, recuerda que tú eres el experto, tú estás haciendo la investigación. Hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Tu trabajo mínimo debe tener 1 año. Sí, puede haber ese caso, pero recuerda que tienen que sustentarlo adecuadamente. Tal vez tu trabajo conlleve ese periodo de tiempo, pero si no es así, simplemente te lo colocan como una exigencia, tendrías que buscar una explicación a esa persona que te lo exija. Entonces, chicos, esa es una pequeña aclaración a estos 2 puntos resaltantes de un trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, agradezco mucho a los que están visitando mis videos en YouTube y a aquellos que me escriben tanto al Facebook o directamente al espacio que está en la página de YouTube. ¿De acuerdo? Esto es tu programa Entre Cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Y el profe Eder te dice gracias a todos ustedes. Ya nos reencontraremos con un nuevo tema de investigación. Y recuerda, un investigador en potencia eres tú. Entonces explota ese potencial. Hasta otra oportunidad.